El presidente del Consejo de la Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, está aquí con nosotros. Ustedes saben que Pepe siempre es una persona, pues, que participa en todos nuestros programas como una manera de uno, pues, darle seguimiento a cómo está la clase trabajadora del país. Y, por supuesto, agradezco a Pepe ya en este nuevo escenario, pues que nos siga acompañando en estos espacios y específicamente ahora en el programa de Agenda. Pepe, ¿cómo anda todo, caramba? Muy bien, esto, sobre todo encantado de encontrarme contigo en este nuevo estudio, ¿verdad? Que veo ¿Cómo que no? está Sí, tan sí. bien ordenado y toda esa cosa aquí. Uno Mm, tratando de sí, 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 medio acomodarse y acomodar a los invitados esa es la y vida. tener su propio rincón. Así es, así es. Bueno, Pepe, este martes se inicia un nuevo cuatrienio de gobierno, la continuación de la administración del presidente Danilo Medina, o sea, el presidente Medina como presidente, pues ganó la reelección presidencial. Y me gustaría un poco que habláramos sobre qué significó para la clase obrera, la clase trabajadora, estos 4 años que concluyen y cuáles son las expectativas en torno a la parte de la calidad de vida de la clase trabajadora en sentido general, sector privado, sector público, que ustedes esperan de la nueva gestión del presidente Medina. Nosotros esto le tuvimos reunido con el presidente, que fuimos a felicitarlo el día 15 de julio, también estuvimos en el Palacio Nacional. Y una de las cosas que le decíamos era que nosotros consideramos que a él le quedaron puntos pendientes que nosotros teníamos la expectativa de que en este nuevo mandato él iba a enfrentar y a buscarle solución. Le planteamos puntos como el tema de la revisión de los salarios del sector público, de las pensiones. Le planteamos puntos referidos, por ejemplo, a la ley de seguridad social, nuestra preocupación por un sistema de pensiones que deja mucha incertidumbre, pese al dinero que acumula. Y déjame decirte que el presidente se mostró como bastante receptivo a nuestro planteamiento y nos dijo que entre su propuesta del nuevo mandato estaba precisamente esos puntos, fijarle dentro de los puntos que se considera deben desarrollarse en este gobierno que él está por encabezar a partir del 16 de agosto. Nos gustó, por un lado, que nos mostró como la cara esta sensible que uno reconoce, ¿verdad? En el presidente Sí, Medina, que todo el claro. mundo reconoce. Todo Así es. el que no lo quiere reconocer, bueno, es otra cosa, ¿verdad? Pero uno lo reconoce. En el sentido de que nos habló de que proyectos como La Barquita él va a seguir como propagándolo en todo el país. Okay. Porque Replicándolo, ¿verdad? no identificó y nos dijo, por ejemplo, yo tengo en mira Barahona, gente que están desde el huracán Yor en un sitio, sacarlo. Tengo en mira Azuas, gente que están desde el huracán David, sacarlo. Y así nos fue diciendo, tuve como de puntos así focales, ¿verdad? Que Ya. tiene. Y uno cuando ve eso, Héctor, muchas veces independientemente de que tú como clase trabajadora no te estés, por ejemplo, beneficiando directamente de un proyecto así, directamente yo digo en el bolsillo, ¿verdad? Claro. Con un salario, como que uno lo ve como esperanzador, tú ves, porque implica sacar de la marginalidad a sectores que también muchas veces son sectores trabajadores, porque aunque estén en la economía informal, son trabajadores. Cuando hablamos, por ejemplo, de temas como las mujeres de la doméstica, contribuir, dándole un seguro, por ejemplo, a las mujeres Sí, que claro. trabajan en el servicio doméstico. Es decir, uno siente en eso como alguien que está preocupado más allá de la simple gestión gubernamental clásica, ¿tú ves? Y como que está yendo más a problemas que tocan la sensibilidad de la persona. Y a mí particularmente esto, me impresiona y me gusta eso, Okay. ¿entiendes? O sea, me gusta eso porque me da una demostración como que, que la persona no está como en el aire, tú ves, sino que está como aterrizada Y está consciente de esas en situaciones. temas, sí, 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 que para la gente son muy sensibles. De todos modos, en ese encuentro que nosotros tuvimos con él,
una de las cosas que también le enfocamos fue el tema vivienda, vista desde el punto de vista de los trabajadores. Estoy hablando, por ejemplo, de un proyecto como la ciudad Juan Bosch. Mira, la ciudad Juan Bosch, bien, pero para los trabajadores poder participar necesitan determinada ayuda extra, porque como la condición en que está planteada, hay muchos trabajadores de clase media hacia abajo, ¿verdad?, que no pueden participar. Entonces, claro, también se lo planteamos como un modo de hacerle entender al presidente que si hay una cosa que dignifica, por ejemplo, a la familia, es el tema de la vivienda. Claro. Y en eso hay que dar facilidad. Y nos dijo que también iba a trabajar en esos aspectos. Nos habló de pactos como el eléctrico, etcétera, etcétera. Fue importante, Héctor, porque en el Código Laboral, cuando llegamos a ese punto, que es importante, ¿sabes?, para nosotros, sí, claro, él nos dijo, yo hablé con los empresarios, le dije que ese punto dependía de que ellos pudieran conversar con ustedes y hacer acuerdos. Claro. Pero que yo como gobierno reitero la posición de que no voy a tratar de imponer absolutamente nada en ese punto con lo que ustedes no estén de acuerdo. Aprovecho de agenda para decirlo, para que se sepa de nuevo que esa fue una reiteración presidencial a las 3 centrales sindicales. O sea, no hay del gobierno ninguna posición a menos que no haya consenso. Exactamente así. O sea, yo no tengo problema en convocar siempre y cuando ustedes y ellos se pongan de acuerdo. Ahora, yo no voy a imponer, y se lo dije exactamente así a los empresarios. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tú dices que también tocaron el tema salarial. Ustedes se han estado, habían estado diciendo que durante el cuatrienio, salvo el caso de los maestros, sobre todo al sector público, no se le había mejorado los salarios. En ese tema los tocaron con el presidente. No, lo tocamos porque nosotros, por ejemplo, nos preocupa mucho el caso de policías y militares, ¿entiendes? Gente que no tiene organización, nadie habla por ellos, a menos que no sean los comunicadores como claro, tú, nosotros los sindicalistas, pero en realidad tú tienes, por ejemplo, una nueva ordenanza policial, tú no puedes hacer solo esa ordenanza diciendo el jefe de la policía ahora se llama director y ya. Eso quizás es bueno a largo plazo, pero si tú no mejoras las condiciones de vida de esos policías, tú no vas a tener una policía que garantice la seguridad de la gente, eso es así. Y además, esa burocracia estatal que está ahí, que tienen unos 8 años que su salario su sueldo no se moviliza, es una burocracia estatal que se convierte en una burocracia entonces poco conforme, no conforme, está ahí, pero de una manera pasiva, está ahí, pero no presta los servicios a ciudadanos como debe hacerlo, porque entiende que permanece inmóvil en los sueldos que recibe. Claro. Entonces, eso se traslada también a las pensiones, porque si tiene un sueldo de miseria, cuando es pensionado, pasa lo mismo. Las pensiones son de 5.117 pesos. ¿En qué se va eso? Prácticamente se va algunas veces en medicina. Entonces nosotros consideramos que debe ahí hacerse un esfuerzo en el próximo presupuesto, ya no diríamos en este año, pero en el próximo presupuesto, que ya está en un nuevo mandato, para que esos sueldos y pensiones del sector público sean revisados y tomados muy en cuenta el tema de los militares. ¿Por qué? Porque se está entonces viendo que solamente se mejoran los sueldos de aquellos que tienen capacidad de presión. ¿Entiendes? Entonces mucha gente dice, bueno, entonces nosotros porque no tenemos esa capacidad de presionar, nadie aboga por nosotros, nadie lo hace. ¿Quién es que tiene que hacerlo? Yo creo que lo más adecuado es que lo haga el presidente, dado que tenemos la experiencia de que el Congreso, el presupuesto se le manda, pero nunca en el Congreso tú ves, salvo raras excepciones, porque no se puede decir que no, hay excepciones, senadores o diputados preocupados por ejemplo, hacer un reajuste al presupuesto para modificarlo y lograr que, por ejemplo, se incluyan partidas para que haya un aumento de sueldos y pensiones en el sector público. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? O sea, que ustedes mantienen la esperanza de que eso se pueda producir en el gobierno que se inicia el martes. Que se pueda producir y que además el presidente convoque al sector privado, a que hablemos de ese tema también, porque hay un tema también en el sector privado. El sector privado habla mucho del tema que ha empleado de más en el Estado, que esto, que aquello, etcétera, etcétera. Pero cuando tú le dices, bueno, ¿y las condiciones salariales del sector privado? ¿Cuáles son? ¿Entiendes? Ese mismo sector privado que te habla así, te paga salario que 78% son menores a 15.000 pesos.
Que cuando tú analizas, por ejemplo, el quintil más bajo de la canasta familiar no es pagado por el salario más alto de las grandes empresas. Entonces tú dices, bueno, si mantenemos el Estado esta condición y el sector privado esta condición, entonces tenemos una clase trabajadora que carece de capacidad de compra. Y si la clase trabajadora no tiene la capacidad de compra suficiente, es obvio que la propia industria nunca se va a desarrollar como debe desarrollarse. O sea, Pepe, el 78% de la clase trabajadora en el sector privado gana menos de 15,000 pesos. Exactamente así, Héctor. Y cuando Uf. tú te metes a eso, tú dices, bueno, esta es la clase que trabaja muchas veces no como el Estado, ¿no? Que trabaja Sí, claro. 8 horas, ¿no entiendes lo que es? Sí. Y a veces más, y que muchas veces hace un trabajo con un personal limitado, porque el sector privado tú no te pone gente de más. Entonces tú dices, bueno, esta clase de trabajador entonces es tratada de este modo. Y cuando tú examinas, por ejemplo, las ganancias en este país, te encuentras con números como decirte a alguien, por ejemplo, una ONG que hace un estudio internacional, que en este país 235 multimillonarios reciben el 48% de todo el Producto Interno Bruto que se produce en la República Dominicana. Entonces tú dices, bueno, si esto es así, ¿cómo vamos a romper entonces la barrera de la pobreza? ¿Cómo vamos entonces a insertar a la gente en el desarrollo? Entonces tú oyes mucha gente que habla de eso, que solamente se refiere como traba a la corrupción gubernamental, que es verdad, pues hay corrupción en los gobiernos, ¿verdad? En los gobiernos, no en todo, pero hay corrupción en los gobiernos. Se refiere al tema de que hay empleados de más en los gobiernos, pero nunca se refiere a la mala distribución de la riqueza. Antes, Héctor, en la izquierda que yo conocí, tú sabes que los temas que se discutían en la izquierda era la injusta distribución de la riqueza. Sí, claro. Es decir, la ganancia que tenía una pequeña parte de la sociedad comparada, ¿verdad?, con el resto. Entonces lo que se buscaba en esa izquierda era cómo acercar una mejor redistribución eso, de la riqueza. Y por eso se planteaba hacer revoluciones. Exacto. Hoy no. Hoy entonces tú notas que la izquierda te habla sencillamente de una sola, del tema gubernamental. Sí. Pero no te toca entonces la otra parte, que esa distribución de la riqueza, que sí es un papel que el gobierno debe jugar en ese sentido. Pero no le exijan al gobierno que haga eso, no. Vamos a hacer que esa producción tan alta que tiene mucha gente aquí, esa ganancia tan alta que tiene mucha gente, en realidad en impuestos se cobre para que el gobierno pueda redistribuir mejor. Eso no es lo que hacen hoy muchos de nuestros izquierdistas. ¿Cómo no, Pepe? A propósito de los empresarios, han estado muy activos y han conformado una institución para luchar por la democracia, por la institucionalidad del país y toda esta cuestión para la conformación de las altas cortes. O sea que vemos una clase empresarial con grupos también de presión de la sociedad civil muy activos en los temas políticos. No sé cómo a ustedes no lo llamaron para que se insertaran en todo eso. Mira, Héctor, tú sabes que hubo un trabajo que tú mismo hiciste, Héctor. A veces es malo hablar de la gente estando presente así, pero tú hiciste un trabajo como superponiendo un discurso de un dirigente empresarial a uno de un candidato opositor, el principal. Y tú como lo superpusiste, y yo lo vi una vez y lo vi 2 veces porque lo vi repetido, porque entonces la gente se puso a llamar. Pero mira, pon este discurso pues, para que ustedes comparen como una cosa con la otra, ¿verdad? Era lo que se decía. Yo no sé para qué tú lo hiciste, pero la verdad es, Héctor, fue como para educar que tú lo pusiste, ¿verdad? Para que la gente... La verdad es que cuando se hacía un pronunciamiento y se comparaba, eran palabras casi exactas. Yo no digo que no se pueda coincidir, se puede coincidir, en punto, pero ahí eran palabras casi exactas. Me extrañó mucho porque tú sabes que el sector empresarial siempre ha sido evidentemente cauto en coincidir con los partidos, con los candidatos plenamente. Siempre el empresario mantiene posiciones moderadas porque se presume que en un desbordamiento
es quien tiene más Sí, que perder. claro. Es decir, si hay choque y eso provoca desbordamiento en el país, Se le supone más uno equilibrio. presume que el empresario tiene más que perder, porque un marginado, ¿verdad? Sí, Un claro. trabajador no tiene tanto que perder, pero un empresario sí. No, debe ser como más equilibrado. Entonces, notamos eso y yo me mostré un poco como asombrado de eso. Y entonces vimos como el pliego. Y el pliego de peticiones se concentró básicamente en demanda que es clásico que la hagan, por ejemplo, los partidos. Por ejemplo, los partidos piden ahora que aquí tiene que haber un acuerdo político, que está pidiendo, por lo menos uno de los partidos, previo a cualquier otro pacto. O sea, con eso está cerrando cualquier posibilidad de un pacto que se pueda hacer a nivel, por ejemplo, reivindicativo, Sí. a nivel ciudadano, porque lo presupone primero a un pacto político. Entonces, es comprensible desde el punto de vista político que eso ocurra, desde el punto de vista de un partido político. Ahora, no lo es desde el punto de vista empresarial. ¿Tú ves? Entonces, por eso fue que nos asombró más esa acción de los empresarios, porque no sabemos si ellos ahora van a asumir el rol que corresponde a los partidos. Será bueno aclarar esa parte por parte de ellos, ¿verdad? Le corresponde como aclararlo, Sí. porque si ellos van a asumir ese rol, entonces Y en ya este caso los uno, partidos de oposición. exactamente, entonces uno lo trataría, ¿verdad? En ese nivel. ¿Entiendes? O sea, vamos a tratarnos en ese nivel. Ejemplo, a nosotros, para cosas así no se nos llama, porque ellos muchas veces lo que dicen es como que nosotros, porque en un momento determinado salimos, por ejemplo, apoyando al candidato del PLD, Danilo Como hacen los Medina, obreros en todos los somos sitios, la PLDistas. central en todos los Eso sitios es del común en mundo. todas partes, Sí. así como nosotros hicimos eso, también mañana, si tenemos que decirle al gobierno lo que sea, también se lo decimos, Claro. eso es claro, y es común y corriente hacerlo. Eso inclusive en los sindicatos es más normal inclusive que entre los empresarios, porque los empresarios sí que son siempre más cautos al hacer ese tipo de pronunciamiento. O sea, en conclusión, tuve una actitud de los grupos empresariales, de la dirigencia empresarial, asumiendo discursos que le corresponden a los partidos políticos, sobre todo a la oposición. Es que deben asumirlo ellos, ¿entiendes? Por ejemplo, decir que aquí debe haber un pacto político antes de cualquier otro pacto, corresponde. Nosotros consideramos, ¿verdad?, a los partidos de la oposición. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, nos interesa un pacto por el salario, nos interesa que se modifique la ley de seguridad social, nosotros como sindicato no se nos va a ocurrir primero plantear que haya un pacto político para hacer eso, ¿entiendes? Porque nosotros consideramos que la seguridad social, por ejemplo, debe modificarse para mejorar la salud, los riesgos laborales, las pensiones, el contributivo subsidiado, para un tema de atención a los trabajadores y a la población, que cambie la actual estructura del sistema, que es injusta, ¿verdad? Entonces, si nosotros se nos ocurre decir, pero primero, antes de hacer eso, tiene que haber un pacto político para discutir la alta corte, ¿entiendes? O discutir el tema de la composición de la Junta Central Electoral. Estamos planteando algo que evidencia que en el fondo no queremos el pacto por la modificación de la ley de seguridad social. Exacto. No lo queremos, ¿entiendes lo que? ¿Por qué? Porque nos estamos metiendo en un terreno que corresponde exactamente a los partidos políticos. Ya. Directamente. Como no, vamos a solicitar el permiso del presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista.